¿Te imaginas caminar durante 40 años sin llegar nunca a tu destino? Ver morir a toda una generación, sobrevivir a traiciones, hambre, serpientes y guerras, y aún así, seguir avanzando bajo una nube que se movía en el cielo. Este es el desafiante viaje de Moisés, 40 años por el desierto. Una travesía que no solo cambió la historia de Israel, sino que reveló secretos ocultos sobre liderazgo, fe, juicio y propósito divino. Porque salir de Egipto fue un milagro, pero sobrevivir al desierto fue una prueba despiadada. Antes de comenzar este impactante relato, suscríbete ahora mismo al canal. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros estudios bíblicos profundos. Y dale me gusta a este video, para que más personas puedan descubrir el propósito detrás del desierto. Quédate hasta el final, porque lo que aprenderás puede cambiar la forma en que ves tus propias pruebas. Todo comenzó cuando el hombre llamado Moisés, aquel que había enfrentado a Faraón y visto abrirse el Mar Rojo, guió a más de 600,000 personas hacia una libertad que aún no entendían. El libro de Éxodo declara: Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos. Éxodo 13:21. Después de las 10 plagas y la noche de la Pascua, el pueblo de Israel salió con mano poderosa. El mar se abrió delante de ellos y el ejército de Faraón fue sepultado bajo las aguas. Éxodo 14:21. La libertad parecía definitiva. La promesa estaba al frente, pero lo que nadie imaginaba era que el verdadero desafío apenas comenzaba. Jehová iba delante de ellos en una columna de nube de día y en una columna de fuego de noche. Éxodo 13:21. No caminaban solos. La presencia divina marcaba el ritmo. Cuando la nube se movía, el campamento avanzaba. Cuando la nube se detenía, Israel se detenía. Números 9:17. Sin mapas, sin brújula, sin rutas comerciales, solo obediencia. Apenas cruzaron el mar, el desierto comenzó a revelar el estado real del corazón del pueblo. En Mara no había agua potable. En vez de confiar, murmuraron. Éxodo 15:24. Moisés clamó y Dios mostró un árbol que endulzó las aguas. El primer secreto oculto del viaje aparece aquí. El desierto expone lo que Egipto ocultaba. Luego vino el hambre. En el desierto de Sin, dijeron: ojalá hubiéramos muerto en Egipto cuando nos sentábamos a las ollas de carne. Éxodo 16:3. La nostalgia por la esclavitud comenzó a competir con la esperanza de la promesa. Entonces descendió el maná, pan del cielo cada mañana, pero con una regla clara: no guardar para el día siguiente. Éxodo 16:19. El que acumulaba por miedo encontraba corrupción. Durante 40 años el maná no faltó. Josué 5:12 confirma que cesó solo cuando entraron en Canaán. Dios no solo estaba alimentando cuerpos, estaba enseñando dependencia diaria. Después vino la sed en Horeb. Dios ordenó a Moisés golpear la roca y el agua brotó. Éxodo 17:6. La provisión surgía en el momento exacto de mayor presión. Pero mientras el pueblo aprendía a sobrevivir, Moisés aprendía a liderar bajo una carga inmensa. Más de 600,000 personas, sin contar mujeres y niños, moviéndose en un entorno hostil. Éxodo 12:37. La organización se volvió esencial. Bajo consejo de Jetro, Moisés estableció jefes de 1,000, de 100, de 50 y de 10. Éxodo 18:21. El liderazgo comenzó a estructurarse. El viaje de Moisés por el desierto no era improvisación, era formación nacional. Entonces, llegó el momento decisivo en el monte Sinaí. Moisés ascendió 40 días y 40 noches. Éxodo 24:18. Allí recibió los 10 mandamientos y las instrucciones para el tabernáculo. Mientras tanto, abajo, el pueblo perdió la paciencia. Haznos dioses que vayan delante de nosotros. Éxodo 32:1. El becerro de oro surgió en pleno campamento.
El mismo pueblo que vio abrirse el mar ahora adoraba una imagen fundida. Moisés descendió y quebró las tablas. La idolatría trajo juicio severo. Miles murieron. El segundo secreto oculto del viaje aparece aquí. La liberación física no garantiza transformación espiritual inmediata. Sin embargo, Dios ordenó construir el tabernáculo. Éxodo 40:34 relata que la gloria de Jehová llenó la tienda. La presencia permanecía en medio de un pueblo imperfecto. Israel ya no era una multitud liberada, era una nación en formación, con leyes, con sacerdocio, con sistema de adoración. Pero el momento que cambiaría el rumbo del viaje ocurrió cuando llegaron a la frontera de la tierra prometida en Cades Barnea. 12 espías exploraron la tierra durante 40 días. Números 13:25. Regresaron con frutos extraordinarios, pero 10 de ellos trajeron un informe de miedo. No podremos subir contra aquel pueblo. Números 13:31. El miedo fue contagioso. Toda la congregación lloró esa noche. Números 14:1. Dijeron: volvámonos a Egipto. Solo Josué y Caleb mantuvieron la fe. Entonces vino el decreto que definió los siguientes 40 años. Conforme al número de los días que reconocisteis la tierra, 40 días, llevaréis vuestras iniquidades 40 años. Números 14:34. El trayecto que pudo ser breve se convirtió en una generación completa vagando en el desierto. Aquí está uno de los secretos más profundos del desafiante viaje de Moisés, 40 años por el desierto. No fue la geografía la que los retrasó, fue la incredulidad. Cada año que pasaba era el cumplimiento de esa sentencia. La generación que salió de Egipto moriría en la arena. Sus hijos serían quienes entrarían en Canaán. Imagina a Moisés comprendiendo que caminaría décadas viendo caer uno a aquellos que habían dudado. Liderar no solo era guiar, era soportar el peso de las decisiones colectivas. El desierto dejó de ser camino y se convirtió en aula, en juicio y en preparación simultáneamente. Y mientras los años comenzaban a acumularse, nuevas rebeliones surgirían, nuevas pruebas aparecerían, y el propio Moisés enfrentaría desafíos que pondrían en riesgo su destino personal. Porque lo que ocurrió después en el corazón del campamento revelaría que los 40 años no serían silenciosos, serían intensos, peligrosos y transformadores. Los primeros años después del decreto en Cades Barnea no fueron tranquilos. Fueron años de ajuste forzado. El pueblo entendió demasiado tarde que había perdido la oportunidad de entrar a la tierra prometida. En un intento impulsivo, decidieron subir por su cuenta para conquistarla. Pero Moisés advirtió: no subáis, porque Jehová no está en medio de vosotros. Números 14:42. No escucharon. Subieron sin la nube y fueron derrotados por los amalecitas y cananeos. Números 14:45. Aquí se revela otro secreto oculto del viaje de Moisés, 40 años por el desierto. No basta con tener una promesa. Se necesita el tiempo y la presencia correcta para conquistarla. Después de aquella derrota comenzó una etapa larga, casi silenciosa en los registros bíblicos. Años de desplazamientos en el desierto de Parán, rodeando Edom, moviéndose entre oasis temporales y terrenos áridos. La nube seguía marcando el ritmo. Números 9:18 declara que al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían. Era una escuela diaria de obediencia. En medio de esos años surgió una de las rebeliones más peligrosas. Coré, Datán y Abiram se levantaron contra Moisés y Aarón diciendo: «Basta ya de vosotros». Números 16:3. Le cuestionaron la autoridad establecida por Dios. No era una queja por agua o comida. Era un desafío directo al liderazgo espiritual. Moisés cayó sobre su rostro. Sabía que no se trataba de un conflicto personal, sino de un ataque al orden divino. Al día siguiente la tierra se abrió y tragó a Coré y a los suyos. Números 16:32.
El desierto no solo probaba la fe, probaba la estructura interna de la nación. Sin embargo, incluso después de ese juicio, el pueblo volvió a murmurar. Dijeron que Moisés había matado al pueblo de Jehová. Números 16:41. Una plaga comenzó a extenderse. Aarón tomó el incensario y se puso entre los muertos y los vivos. Números 16:48. La plaga se detuvo. El liderazgo en el desierto significaba interponerse entre el juicio y el pueblo, para confirmar públicamente el sacerdocio, y Dios ordenó que cada tribu presentara una vara. La vara de Aarón reverdeció y dio almendras en una noche. Números 17:8. La vida brotó donde parecía imposible. Mientras tanto, los años seguían avanzando. Los niños que habían salido pequeños de Egipto ahora eran jóvenes adultos. Habían crecido viendo maná caer del cielo, aprendiendo la ley en medio del campamento, observando la nube cubrir el tabernáculo. El desierto estaba formando una generación distinta, pero la prueba no desaparecía. En Números 11, el pueblo volvió a quejarse por la comida. Jehová envió codornices en abundancia, pero también una plaga cuando la codicia dominó sus corazones. Números 11:33. El patrón era repetitivo: necesidad, queja, milagro, corrección. En medio de todo esto, Moisés también enfrentó conflictos familiares. Miriam y Aarón hablaron contra él. Números 12:1. Cuestionaron su liderazgo. Dios descendió en la columna de nube y defendió a Moisés diciendo: cara a cara hablaré con él. Números 12:8. Miriam quedó leprosa por 7 días. El liderazgo auténtico era respaldado directamente por la presencia divina. A medida que los años avanzaban, las rutas se extendieron hacia el sur y luego hacia el este, bordeando el territorio de Edom y Moab. No podían atravesar ciertas tierras sin permiso. Números 20:14 muestra cómo Moisés pidió paso al rey de Edom, pero fue rechazado. El camino se hacía más largo. La frustración colectiva volvió a surgir. El pueblo habló contra Dios y contra Moisés. Entonces, Jehová envió serpientes ardientes que mordían al pueblo. Números 21:6. Muchos murieron. Cuando clamaron, Dios ordenó levantar una serpiente de bronce. El que la miraba vivía. Números 21:9. El desierto era un lugar donde la muerte podía aparecer de repente, pero también donde la salvación estaba al alcance de la fe. Mientras tanto, Moisés continuaba guiando, organizando, intercediendo. 40 años no son pocos días. Son miles de amaneceres en arena. Son miles de decisiones. Son incontables conflictos resueltos en la tienda de reunión. Deuteronomio 8:2 resume el propósito de esos años. Te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. El desierto no era accidente, era proceso. Cada año eliminaba gradualmente a la generación incrédula. Cada entierro en la arena era el cumplimiento del decreto pronunciado en Cades. Pero la historia aún no había alcanzado su punto más crítico. No, porque cuando estaban cerca de completar los 40 años, ocurrió un evento que marcaría el destino personal de Moisés. Un momento de tensión acumulada. Un instante donde la presión de décadas explotó inesperadamente. Lo que sucedió en las aguas de Meriba cambiaría todo. Casi 40 años habían pasado desde aquella noche en que el pueblo lloró en Cades Barnea por miedo a los gigantes. La generación incrédula estaba desapareciendo lentamente en la arena del desierto. Sus hijos ahora eran adultos. Habían crecido bajo la nube, habían aprendido la ley, habían visto juicios y milagros, pero cuando el viaje parecía acercarse a su desenlace, ocurrió uno de los momentos más decisivos del desafiante viaje de Moisés, 40 años por el desierto. Llegaron nuevamente a Cades. Números 21. Allí murió Miriam, la hermana que había vigilado la canasta en el Nilo
la que cantó tras el cruce del Mar Rojo, fue enterrada en el desierto. Una señal clara de que la generación inicial estaba llegando a su fin. Y otra vez faltó agua. La escena era inquietantemente similar a la de décadas atrás. El pueblo contendió con Moisés. Mas dijeron: ¿por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí? Números 24. 40 años de provisión diaria. Y la memoria seguía siendo frágil. Moisés y Aarón se postraron. La gloria de Jehová apareció. Dios dio una instrucción precisa: toma la vara y habla a la peña, y ella dará su agua. Números 28. Habla. Pero el peso acumulado de décadas explotó en un instante. Moisés reunió al pueblo y dijo: oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir aguas de esta peña. Números 20:10. Y golpeó la roca 2 veces. El agua salió. El milagro ocurrió. El pueblo bebió. Pero algo invisible cambió. Dios declaró: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Números 20:12. El hombre que enfrentó a Faraón. El hombre que habló cara a cara con Dios. El líder que soportó 40 años de murmuraciones. No cruzaría el Jordán. Aquí se revela uno de los secretos ocultos más impactantes del viaje de Moisés por el desierto. No era solo cuestión de resultados, era cuestión de representación. Moisés debía reflejar con precisión el carácter de Dios ante el pueblo. El desierto no solo probó a la multitud, probó al líder hasta el final. Poco después, Aarón subió al monte Hor. Allí Moisés le quitó las vestiduras sacerdotales y las puso sobre Eleazar. Números 20:28. Aarón murió en la cumbre. Todo Israel lloró 30 días. 2 pilares de la salida de Egipto estaban desapareciendo. La nueva generación debía asumir la responsabilidad. Pero el camino hacia el este aún presentaba desafíos. El rey de Edom negó el paso. Su Israel tuvo que rodear su territorio. El trayecto se alargó otra vez. El pueblo volvió a impacientarse. Números 21:4 dice que el ánimo del pueblo se impacientó por el camino. Hablaron contra Dios y contra Moisés. Entonces Jehová envió serpientes ardientes. Números 21:6. Muchos murieron. Cuando clamaron, Dios ordenó levantar una serpiente de bronce sobre un asta. El que miraba, vivía. Números 21:9. El desierto enseñaba una lección constante. La salvación no dependía de la lógica, dependía de la obediencia y la fe. Luego comenzaron las victorias militares. Derrotaron a Sejón, rey amorreo. Vencieron a Og, rey de Basán. Números 21, 24 y 35. La generación nacida en el desierto estaba aprendiendo a conquistar. Pero apareció un enemigo diferente, no con espada, sino con maldición. Balac, rey de Moab, tuvo miedo al ver la multitud de Israel acampada frente a su territorio. Números 22:3. Envió mensajeros para llamar a Balaam, un profeta conocido por sus bendiciones y maldiciones. El plan era espiritual. Si no podían vencerlos militarmente, intentarían maldecirlos. Pero cada vez que Balaam intentó pronunciar maldición, Dios puso bendición en su boca. Números 23:11 muestra la frustración de Balac. ¿Qué me has hecho? Te traje para que maldijeses a mis enemigos, y he aquí los has bendecido repetidamente. Aquí descubrimos otro secreto oculto del viaje de Moisés, 40 años por el desierto. Aun cuando el pueblo fallaba internamente, externamente estaban protegidos por un pacto irrevocable. Sin embargo, el peligro vino desde dentro. Balaam aconsejó a Moab seducir a Israel con mujeres y con idolatría. Números 25. Uno relata cómo el pueblo comenzó a fornicar con las hijas de Moab y a inclinarse ante Baal peor. Una plaga estalló nuevamente. 24,000 murieron.
Números 25:9. 40 años después del Éxodo. La batalla contra la idolatría seguía vigente, pero también surgieron actos de celo y valentía. Finés, hijo de Eleazar, actuó con determinación y la plaga se detuvo. Dios estableció con él un pacto de sacerdocio perpetuo. Números 25, 12 y 13. El liderazgo espiritual continuaba renovándose. Entonces se realizó un nuevo censo. Números 26. Los números confirmaban lo evidente. La generación anterior había desaparecido casi por completo, tal como Dios había dicho en Números 14:29. El desierto había cumplido su sentencia. Moisés sabía que su tiempo también estaba llegando al final. En Números 27, pidió a Dios que designara un sucesor para que la congregación no fuera como ovejas sin pastor. Josué fue elegido públicamente. El viaje de Moisés por el desierto estaba acercándose a su desenlace, pero aún faltaban momentos cruciales antes de cruzar el Jordán. La nueva generación estaba lista para entrar. Habían visto milagros, juicios, provisión, serpientes, guerras y pactos renovados. Pero Moisés todavía tenía algo que decirles, algo que resumiría 40 años de aprendizaje, un discurso final que revelaría el propósito completo del desierto. El campamento de Israel estaba ahora en las llanuras de Moab, frente al Jordán, con Jericó visible a la distancia. Después de casi 40 años de travesía, la promesa estaba literalmente al otro lado del río. La generación incrédula había quedado atrás. Los nombres que salieron de Egipto ya no estaban. Solo Josué y Caleb permanecían como testigos vivos de aquella noche en Cades Barnea. Números 14:30. Moisés sabía que no cruzaría, pero antes de partir debía hacer algo crucial. Debía preparar espiritualmente a la nueva generación. Aquí comienza uno de los momentos más intensos y reveladores del viaje de Moisés, 40 años por el desierto. El discurso final que encontramos en el libro de Deuteronomio. Moisés reunió al pueblo y comenzó a recordarles todo el camino. No era simple historia, era advertencia, era identidad, era memoria espiritual. Deuteronomio 8:2 declara: Te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. El desierto tuvo propósito. No fue pérdida de tiempo, no fue error de ruta, fue un proceso divino de formación. Moisés les recordó cómo Dios los sustentó con maná que sus padres no conocían. Les recordó cómo sus vestidos no se envejecieron y sus pies no se hincharon. Deuteronomio 8:4. Les explicó que el hambre no fue abandono, fue lección. No solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Jehová. Deuteronomio 8:3. El secreto oculto del desierto estaba siendo revelado. La prueba externa moldeaba la dependencia interna. También les advirtió sobre el peligro del éxito. Cuando comas y te sacies, y edifiques buenas casas y habites en ellas, no se eleve tu corazón y te olvides de Jehová. Deuteronomio 8:12 y 14. Moisés sabía que la prosperidad podía ser más peligrosa que la escasez. Luego repasó las rebeliones. Les habló del becerro de oro. Deuteronomio 9:7. Les recordó cómo intercedió 40 días y 40 noches para que Dios no los destruyera. Deuteronomio 9:18. El liderazgo de Moisés había sido intercesión constante. Mientras el pueblo veía arena y calor, Moisés veía el peso espiritual de una nación que podía ser consumida en cualquier momento. En Deuteronomio 10 relató cómo recibió las segundas tablas de la ley. El pacto no fue cancelado, fue renovado. 40 años no habían eliminado la fidelidad de Dios, pero también estableció una advertencia clara. Si olvidan el pacto, perecerán como las naciones delante de ustedes. Deuteronomio 8:19. El viaje de Moisés por el desierto no solo fue supervivencia,
Fue preparación para gobernar una tierra bajo principios divinos. Moisés también reafirmó la unicidad de Dios. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Deuteronomio 6:4. Este mandato sería la base espiritual de la nación. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Deuteronomio 6:5. El desierto había enseñado obediencia externa. Ahora debían cultivar fidelidad interna. Moisés sabía que no estaría con ellos al cruzar el Jordán. En Deuteronomio 31, anunció públicamente que Josué los guiaría. Esfuérzate y anímate. Jehová va contigo. El liderazgo cambiaba. La misión continuaba. Pero antes de despedirse, Moisés subió al monte Nebo. Deuteronomio 34:1. Desde allí Dios le mostró toda la tierra prometida. Galaad, Dan, Neftalí, Efraín, Judá, el Negev, Jericó. La vio, pero no la pisó. Este es uno de los momentos más conmovedores del desafiante viaje de Moisés, 40 años por el desierto. El hombre que condujo al pueblo hasta las puertas de la promesa no cruzó físicamente. Sin embargo, su misión estaba completa. Deuteronomio 34:5 declara: Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. El texto añade algo extraordinario. Nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Deuteronomio 34:10. El desierto terminó para él en la cima de un monte, no en derrota, sino en cumplimiento. Pero la historia de los 40 años aún no está completamente cerrada. Porque aunque Moisés murió antes de cruzar el Jordán, las lecciones del desierto seguirían influyendo en Israel por generaciones. El maná había cesado. Josué 5:12 lo confirmaría después. Pero la memoria del desierto permanecería como advertencia constante. Cada piedra levantada en el Jordán recordaría que hubo un tiempo de arena y dependencia. El viaje de Moisés por el desierto no fue simplemente un castigo colectivo. Fue el proceso mediante el cual Dios transformó esclavos en nación. 40 años. Más de 14,000 días bajo el sol ardiente. Miles de noches bajo un cielo cubierto por una nube luminosa. Generaciones enteras enterradas en la arena. Una nación formada entre pruebas, provisión y disciplina divina. El viaje de Moisés 40 años por el desierto no terminó simplemente cuando el pueblo cruzó el Jordán. Terminó cuando el propósito del desierto fue comprendido, porque el desierto nunca fue solo geografía, fue transformación. Después de la muerte de Moisés en el monte Nebo, Josué tomó el liderazgo. El Jordán se abrió tal como el Mar Rojo lo había hecho décadas antes. Y en Josué 3:16. La nueva generación pisó finalmente la tierra prometida, y ocurrió algo profundamente simbólico. El maná cesó. Josué 5:12. Durante 40 años el cielo había alimentado diariamente a Israel, pero ahora, en la tierra de la promesa, debían sembrar y cosechar. El ciclo del desierto había terminado. Aquí está uno de los secretos ocultos más poderosos del desafiante viaje de Moisés por el desierto. El desierto fue un entrenamiento para la abundancia. En Egipto eran esclavos, en el desierto fueron estudiantes, en Canaán serían administradores. Cada prueba tuvo propósito, cada rebelión dejó lección, cada milagro dejó memoria. La incredulidad en Cades Barnea enseñó que el miedo puede retrasar promesas. La rebelión de Coré enseñó que el liderazgo divino no se negocia. Las serpientes ardientes enseñaron que la salvación viene por mirar con fe. El maná enseñó dependencia diaria. La roca enseñó provisión en medio de la sequía. El decreto de los 40 años enseñó que las decisiones colectivas tienen consecuencias generacionales. Pero hay algo aún más profundo. Deuteronomio 29:5 resume el misterio. Vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestro pie. En medio del juicio hubo preservación. En medio del castigo hubo gracia.
Dios no los destruyó en el desierto, los formó. El desierto reveló el corazón humano, pero también reveló la fidelidad divina. Cuando murmuraron, hubo corrección. Cuando clamaron, hubo provisión. Cuando pecaron, hubo intercesión. Cuando dudaron, hubo disciplina. Ni 40 años parecían una demora, pero eran una cirugía espiritual. El viaje de Moisés por el desierto también dejó una enseñanza sobre liderazgo. Moisés soportó críticas constantes, traiciones internas, cargas emocionales y responsabilidades sobrehumanas. Intercedió cuando Dios quiso consumir al pueblo. Éxodo 32:11. Lloró cuando no podía cargar solo con la congregación. Números 11:14. Se postró cuando fue atacado por Coré. Números 16:4. El liderazgo no fue gloria pública, fue intercesión privada. Y aún así, Moisés no entró en la tierra. Números 20:12. Ese final aparente revela otro secreto oculto. El propósito de un líder no siempre es disfrutar la promesa, sino preparar a otros para alcanzarla. La travesía de 40 años dejó marcas indelebles en la identidad de Israel. Cada vez que celebraban la Pascua, recordarían Egipto. Cada vez que levantaban tabernáculos en la fiesta de los tabernáculos, recordarían el desierto. Levítico 23, 42 y 43 ordena habitar en enramadas, para que las generaciones sepan que en tiendas hizo habitar Jehová a los hijos de Israel cuando los sacó de Egipto. El desierto debía recordarse, no olvidarse, porque la prosperidad tiende a borrar la memoria del proceso. Moisés lo advirtió repetidamente. Cuando comas y te sacies, no olvides a Jehová. Deuteronomio 6:12. El desierto fue el lugar donde Israel aprendió que la presencia de Dios era más importante que la comodidad. Cuando la nube se movía, ellos se movían. Números 9:23. No tenían control del itinerario. Aprendieron dependencia total. Hoy muchos ven el desierto como fracaso, pero en la historia bíblica fue formación. O fue el espacio donde una mentalidad esclava murió y una mentalidad de pacto nació. Fue el lugar donde una multitud se convirtió en nación. Fue el escenario donde la ley fue entregada, el tabernáculo levantado y el sacerdocio establecido. Fue el tiempo donde los hijos aprendieron lo que sus padres no creyeron. 40 años no fueron desperdicio, fueron preparación. Y aquí está la revelación final. El desierto no terminó con Moisés. El patrón se repite en la historia espiritual. Antes de cada conquista hay un proceso. Antes de cada promesa cumplida hay una etapa de prueba. El viaje de Moisés 40 años por el desierto nos enseña que las promesas divinas no fracasan, pero pueden esperar hasta que el corazón esté listo. El Jordán se abrió, Jericó cayó, la tierra fue repartida. Pero la memoria del desierto quedó como recordatorio eterno de que la presencia de Dios es el verdadero destino. No era solo llegar a Canaán, era aprender a depender del cielo. Así termina esta travesía, no como una historia de castigo, sino como una historia de transformación. Porque el desierto no fue el final, fue el puente entre esclavitud y herencia. Y ese es el legado eterno del desafiante viaje de Moisés, 40 años por el desierto. Comparte este video con alguien que esté pasando por una etapa difícil. Tal vez este mensaje sea la respuesta que estaba esperando. Suscríbete si aún no lo has hecho. Aquí seguimos revelando secretos bíblicos, historias profundas del Antiguo Testamento y enseñanzas que transforman el corazón. Recuerda algo, el desierto no es el final de tu historia, es el proceso que te prepara para tu promesa. Nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga.